Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias a EC y a Álvaro en particular por habernos invitado a Clarke Modet y a mí para hablar de un tema que yo considero interesante o apasionante porque me dedico a ello, que es la inteligencia tecnológica y la propiedad industrial. También vamos a hablar un poco de un informe que hizo mi compañía, Clarke Modet, hace unos meses, en relación es un informe de tendencia en relación a la sostenibilidad en el sector del calzado, y voy a presentar alguna serie de conclusiones a las que llegamos. Pero antes de esto, lo he oído antes, la verdad es que me ha dado pie la charla anterior sobre la importancia que tiene la calidad y vencer un poco la barrera del precio en el sector del calzado. Antes de llegar al informe del que hablaba, pues primero vamos a definir un poco lo que es la inteligencia tecnológica, las ventajas que puede tener para una empresa de componentes del calzado. La inteligencia tecnológica no es más que un conjunto de herramientas y de análisis sobre la información, valga la redundancia, tecnológica que existe y que puede ayudar a las empresas un poco en su estrategia de innovación, ¿no? En su estrategia de negocio. Responde a una serie de preguntas que son claves. ¿Será mi solución o desarrollo o un desarrollo nuevo? Hay, y ya lo vamos a ver en una serie de datos, hay 60.000 millones de euros en la Unión Europea perdidos o malgastados al año en investigación sobre tecnologías ya redundantes. Esto significa que estamos casi el 30% de lo dedicado a investigación tirándolo a basura por no haber hecho un análisis previo de si nuestro desarrollo es nuevo y por lo tanto podremos monopolizarlo o podremos utilizarlo en el mercado o no. Puedo usar la tecnología, infringe los derechos de terceros. La inteligencia tecnológica, por medio de informes, por ejemplo, del estado del arte, nos ayuda a resolver esta pregunta. En muchos casos se dan pleitos, se dan conflictos por una infracción de una patente, por ejemplo. ¿Quiénes son mis competidores? El análisis de la tecnología también nos puede ayudar a encontrar esos socios que estamos buscando a la hora de desarrollar un producto. ¿Qué están haciendo nuestros competidores? Es una información relevante y que nos ayuda a situarnos también y bueno, en muchos casos o hacer seguidismo o poder ver y tener esa información de primera mano, o cuáles son las tendencias tecnológicas que hay en el área, por ejemplo, de los componentes del calzado. ¿Cuáles son los dos momentos claves donde nosotros tendremos o cuándo se aplica la inteligencia tecnológica? Y dentro de un proyecto de investigación y desarrollo, pues está lo que es el inicio de la idea, donde recomendamos y donde deberíamos de incidir en el tema de inteligencia tecnológica. Por una de las razones son las que contaba anteriormente. Tenemos que ver si nuestro producto es nuevo, si sigue una tendencia que probablemente nos marque un éxito al final del camino, o por ejemplo al inicio estemos gastando dinero, como decía, en temas que al final pueden quedar en nada porque existe ya una patente, por ejemplo, anterior, o porque nuestra tecnología esté ya dentro de un grado de madurez que en poco tiempo se quede obsoleta. Este es el inicio. En la siguiente fase ya lo veremos en la parte de propiedad industrial, la protección de esos resultados del proyecto de investigación, y también finalmente lo que recomendamos es en el momento de la explotación. ¿Qué potencial tienen mis resultados? La inteligencia tecnológica nos va a dar, como decía, algunas de las respuestas a este tipo de preguntas. ¿Hacia qué mercados? Veremos en el informe de tendencias antes se ha comentado también que en el sector del calzado Asia-Pacífico supone gran parte del mercado mundial del calzado. ¿Quién puede estar interesado en mi tecnología? Es otra de las respuestas que nos puede dar la inteligencia tecnológica mediante la detección de posibles socios, compradores, licenciatarios
de nuestra tecnología o de nuestro producto, porque estoy hablando de tecnología, pero estamos hablando también del resultado final de esa tecnología, de esa investigación, que puede ser un producto. La inteligencia tecnológica cubre básicamente 4 áreas, ¿no? Uno, lo que llamamos informe de tendencias, que luego lo veremos con el informe de sostenibilidad del calzado, que es mucho más general. Te habla del mercado, te habla de las barreras de entrada que pueda tener una determinada tecnología, un determinado producto en un mercado. Pues, por ejemplo, regulaciones en la Unión Europea, que antes se comentaban, que pueden ser más restrictivas que las que existen en otros lugares del mundo. También estamos hablando de, por ejemplo, quiénes son los principales players dentro de un mercado. Geográficamente podemos ver quiénes están jugando allí el liderazgo dentro de la innovación tecnológica en nuestro sector. Otro de los informes, llamamos el informe del estado de la tecnología, que también lo que hace es dimensionar un poco la tecnología, las oportunidades de negocio que puede haber dentro de esa tecnología. Muchas veces dentro del propio sector no somos conscientes de que nuestra tecnología aplicada a un determinado sector, que es el nuestro, puede ser extendido o puede estar jugando un rol principal en el desarrollo de otros productos de otros sectores. Identificar estos nichos tecnológicos ayuda, forma parte de lo que es la inteligencia tecnológica. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuáles son las patentes de mayor impacto? No hay nada más divertido para nosotros que trabajamos en este sector, que es, oye, yo ya vi hace 4 o 5 años, cuando trabajé en aquella patente de Apple, por ejemplo, que en 5 o 6 años estaríamos, por ejemplo, utilizando una herramienta que ahora nos parece totalmente novedosa. Todas estas patentes, todo este adelanto de lo que tendrá el mercado dentro de 4 o 5 años es una de las claves de los informes de inteligencia tecnológica. ¿Cómo presentamos estos informes? Pues se pueden presentar de muchas maneras. Todos son muy visuales para nuestros clientes, pero en el tema tecnológico funcionan muy bien los mapas tecnológicos, ¿no? Aquello donde nos sitúa geográficamente quiénes son los líderes en cada sector y qué información sobre la evolución de la tecnología nos está dando. Ya veremos en el informe algún ejemplo práctico de esto. Los informes, muchas veces nuestros clientes nos encargan la vigilancia de un competidor en concreto o una serie de competidores para saber en qué se están moviendo. Identificar quiénes son tus competidores, identificar quiénes son tus socios, quiénes son los institutos o las universidades que están avanzando en investigación dentro de tu campo, pues te puede ayudar a luego seleccionarlos y trabajar con ellos. Aquí ANSCOP, pero en el sector calzado, institutos tecnológicos en Italia que están avanzando y del que, bueno, puedes identificar un potencial socio a la hora de desarrollar un nuevo producto. Ya lo decía, 300.000 solicitudes de patente. 300.000 solicitudes de patente son denegadas al año. Esto significa mucho dinero. La inversión en una patente es, como si tenéis experiencia en estos temas, es importante, sobre todo cuando quieres extenderla o quieres protegerla en muchos países en el mundo, y estas 300.000 solicitudes son denegadas al año. La inversión en la inteligencia tecnológica, en el informe del estado del arte previo, todo esto redundará en una mayor capacidad para lograr tecnologías, lograr el fin de una tecnología para una empresa que es su monopolio y, por lo tanto, su explotación económica. ¿Qué fuentes de información estamos utilizando a la hora de elaborar un informe de inteligencia tecnológica? Fundamentalmente son las patentes. Las patentes, que como sabéis son monopolios que ofrece el Estado a cambio de que esa investigación o esa solución técnica a un problema técnico pues se ponga a disposición de todos, del dominio público,
al cabo de 20 años, pues esas patentes forman el núcleo fundamental de lo que son la inteligencia tecnológica. ¿Por qué? Porque es normal que las empresas pretendan, como decía, proteger sus resultados de investigación, pretender obtener ese monopolio para que al final puedan tener una rentabilidad económica sobre ello. Las patentes son fiables, son documentos, no están basados en noticias del mercado, ni en rumores, ni en cosas así. Lo que hace la patente son documentación muy bien estructurada, muy fiable y de la que se puede sacar mucha información a la hora de elaborar un informe de inteligencia tecnológica. Ya lo decía, ¿quién está apostando por una determinada tecnología? ¿Dónde se está extendiendo estas patentes? Nos da mucha idea de lo que es, dónde son las tendencias geográficas del mercado, y también es verdad que necesita un manejo y un conocimiento especializado a la hora de sacar esa información con empresas que nos puedan proporcionar este tipo de información. Hay otras publicaciones científico-técnicas de universidades, pero estas suponen un porcentaje mínimo en relación a lo que es toda la información tecnológica disponible en el mundo. Puedes ver aquí con quién está publicando, quiénes son los investigadores más relevantes en el campo. Esto puede interesar a la hora de contratar o a la hora de apoyarte a la hora de desarrollar tu producto. Pero esa información, como la complementaria, artículos, noticias en prensa y demás, no es significativa a la hora de establecer un informe de inteligencia tecnológica. Como decía, hay otra parte de los informes de inteligencia tecnológica que es muy importante y que puede interesar a las empresas de este sector. Todo lo que tiene que ver con el entorno del mercado, con el posicionamiento geoestratégico de cada uno de nuestros competidores, dónde se está aplicando una determinada tecnología. Industria química, por ejemplo, qué tipo de patentes estamos o qué tipo de desarrollo tecnológico está implementando empresas del sector químico para el sector del calzado. Toda esta información del mercado puede deducirse de los informes de inteligencia tecnológica. Por fin, perdonad, estaba andando para atrás. El último de los bloques de los informes de inteligencia tecnológica, lo adelantaba antes, es el que tiene que ver con el análisis de los participantes. Ya lo he dicho, quiénes son nuestros principales competidores, qué interrelaciones existen entre ellos. Nosotros podemos ver y sacar información sobre con quién está trabajando nuestros competidores en colaboración, porque son cotitulares de una patente, o con qué institutos están desarrollando determinada tecnología. Todo esto forma parte de un informe y todo esto es extraíble en la mayoría de los casos de la literatura de patentes. Vamos a hablar ahora, si queréis, un pequeño esboce del informe, que está a vuestra disposición, por cierto. Podéis pedírselo a AEC, porque AEC lo tiene, pero también a través de nuestra página web podéis extraer, o podéis descargar, mejor dicho, este informe de tendencias de la innovación sostenible en el sector del calzado. No descubro nada, ni aquí vengo casi a hacer de descubridor de algo que ya sabéis todos, que es la sostenibilidad, los residuos cero, la economía circular. Es algo que es una tendencia, es un desafío importantísimo dentro del sector del calzado. Y voy a dar un poco de contexto de toda esa información que hemos sacado a través de un informe de estos de los que hablaba antes, de inteligencia tecnológica. La producción mundial de calzado se ha adelantado antes por Álvaro, pero bueno, si quiero también un poco señalarlo aquí sobre el informe y sobre las conclusiones que sacamos. La producción mundial de calzado aumentó un 7,6% en 2022.
Los precios del calzado, a pesar de que en 2023 descendió el consumo, se incrementaron un 11%. Y se reinventa ahora, obviamente, lo que es la moda formal, y surge la lucha contra el greenwashing, que no es más que esa falsa apariencia de las empresas por parecer sostenibles. La inteligencia artificial, que es un campo que está llegando a todos los sectores, pues se presenta no solo por medio de herramientas, por ejemplo, como el Virtual Fashion Stylist, esas herramientas para los clientes para que puedan probarse a través de la red de cómo les quedaría su calzado y demás, sino también para la mejora de procesos de fabricación. Existen tendencias como la impresión 3D para el prototipado, por ejemplo, de componentes del calzado, pues, desde suelas hasta otro tipo de adornos o fornituras. Lo han adelantado también antes, pero bueno, Asia-Pacífico es el mercado de mayor crecimiento hasta 2024 y con mucha diferencia. Se ha aumentado la demanda del calzado deportivo, el COVID, todo lo que hemos visto anteriormente, pues ha hecho que se haya adoptado como un estilo de moda mucho más deportiva y mucho más tendente en el mundo del calzado a lo que es la zapatilla deportiva. El mercado global de productos sostenibles, según el informe, se espera que alcance 8,4 mil millones de dólares para 2027. Esto en cuanto a productos sostenibles. Como consecuencia de este mercado tan gigantesco, pues obviamente todos los fabricantes están adoptando, en la medida de sus posibilidades, el ecodiseño, el reciclaje, los residuos ceros y cualquier práctica que les pueda, también impulsados por los cambios legislativos, llevar a cumplir con todo esto. 40% de las empresas en nuestro informe de la industria de fabricación de calzado tenían programas de sostenibilidad, o sea que lo que ha aumentado un 6% de 2019, la tendencia es exponencial prácticamente. El 48% de las empresas indicaron que estaban explorando programas para introducir la sostenibilidad y el 70% piensa que la sostenibilidad, yo creo que podría ser más, es una prioridad. Aunque la velocidad, los costes, todo lo demás, pues bueno, aún sigue siendo unos elementos de resistencia y de competencia dentro del sector. Como decía, vamos a ver algunos ejemplos ahora de empresas que han adoptado, líderes del sector e incluso pequeñas empresas que han adoptado cambios dentro de su política de fabricación, utilizando materiales sostenibles y demás. Pero bueno, lo que también se pretende por parte de las empresas es comunicar valores en relación a este tipo de prácticas ecosostenibles. Este ya os digo que es un informe que podéis descargar, lo podemos enviar a través de AEC y no voy a entrar mucho más en detalle porque prácticamente son conclusiones a las que habéis llegado probablemente dentro de vuestras empresas sin tener que haber acudido a la inteligencia tecnológica. ¿Qué nos dicen las patentes dentro de este informe? ¿Qué nos decían? Como decía, las patentes son los documentos básicos de los que se extrae mucha información tecnológica y mucha información sobre las tendencias de un sector. Por ejemplo, que hay 2.239 familias de patentes, es decir, invenciones, que hacen referencia a moda sostenible. El 56% ha sido concedidas, como decía, el 30% se denegaban. En este caso, el porcentaje es menor, o sea que las empresas están dedicando mucha inversión. Esto es una de las conclusiones que podemos dar. Y destacan empresas sobre todo del tema deportivo, Nike, ASICS o Geox en el caso del calzado menos deportivo. ¿Qué nos puede decir y qué nos dice este informe a través de las patentes? Pues que el liderazgo tecnológico no es una sorpresa ya. En los últimos tiempos China se ha convertido no solo en líder de producción, que ya lo sabemos, no solo en el líder del mercado relevante para
para recibir productos, sino también en el líder a la hora de innovar. No solo copia, sino también innova. China. Casi es una leyenda urbana esto de que China aún sigue copiando. Sigue copiando, obviamente, sigue haciendo dumping laboral, sigue teniendo unas prácticas en contra de lo que es el mercado, pero también está innovando. Son los líderes en producción de patentes en el sector de calzado sostenible. China, Estados Unidos, República de Corea, Japón y Taiwán han generado el 88% de las invenciones de patentes relacionadas con el calzado sostenible. ¿Qué nos dice también, aparte de quién está innovando, dónde van esas innovaciones? Ya lo decía antes Álvaro en su anterior exposición, pero obviamente China es el mercado más relevante, y esto no lo dice ¿por qué? Porque las empresas protegen en China. Si no fuera el mercado más relevante, pues no protegerían sus patentes en China con todos los inconvenientes que pueda tener la protección allí de costes y demás, probablemente de defensa y demás. Otras estrategias que se siguen, como sabéis, lo hablaremos posteriormente, las patentes pues pueden ser registradas país a país o por medio de convenios como el de la patente europea o el de la PCT, una patente que puede alcanzar un montón de países dentro del mundo, y esto lo que nos indica es que el sector está muy atomizado en cuanto a la protección. Lo vamos a ver en otra diapositiva posterior. Hay unos players muy importantes, Nike, ASICS y demás, pero detrás hay pequeñas empresas que van protegiendo localmente. No es una buena noticia, sobre todo para España, ¿no? Poder proteger nuestra innovación en otros países indica que el mercado podemos alcanzar un mercado mucho mayor, y esto es una mala noticia. Si no hay protección, no tendremos el monopolio, no tendremos la posibilidad de poder proteger nuestra innovación. La calidad, como decían también antes un compañero en su última exposición, nos falta calidad y tenemos que diferenciarnos por la calidad, y un síntoma de esto son el número de patentes. Ya veis que aquí hay una relación de los mayores solicitantes de patentes en relación al sector sostenible. Como decía, es Nike quien domina, y luego a mucha distancia hay empresas como Geox, Columbia, pero no. En cuanto a familia de patentes, vemos que Nike tiene 25 familias de patentes, es decir, 25 invenciones relacionadas con el calzado sostenible, y el segundo es Geox con 4. O sea, se aprecia una oportunidad también de introducción de nuevos productos en este sentido, porque al final solo es Nike quien tiene mucha innovación en el ámbito de las patentes. Los demás tienen muy poca, por lo tanto existe aún un abanico inmenso de posibilidades para poder proteger nuestra tecnología. Y por último, contamos en este informe, aquí voy a indicar solo algunos casos de éxito de tecnologías relacionadas con el calzado sostenible. Estamos viendo Nike, aquí vamos a indicar un par de ejemplos de Nike. Son sistemas. Lo que ha patentado Nike es un sistema, un método. Sabéis que las patentes pueden ser de un producto, de un procedimiento o proceso, y lo que él ha hecho, Nike, es patentar un procedimiento para aprovechar ese poliéster o esos plásticos que son desechos e introducirlos dentro, por un procedimiento de triturado y demás, dentro de su cadena de producción, y configurar una serie de elementos dentro de la propia zapatilla, como las suelas y demás. Esta invención, por ejemplo, para que veáis cuál es el alcance, la ha solicitado y la ha protegido en China, obviamente, en Europa, en los principales países del mundo, de la Unión Europea, Suiza y demás, y luego en
en Hong Kong, República de Corea y Estados Unidos. En España, Serbia y Países Bajos también lo ha solicitado, aunque no ha sido concedido totalmente. Ha sacado una nueva línea, Space Hippie de Nike, también realizado con material reciclado. O sea, eso fue un éxito total, se agotó la producción que sacaron el primer día. Igual que la colaboración que ha realizado con un diseñador que tiene una marca que se llama Ready Made, de un diseñador japonés, Yuta Hosokawa, y todas están agotadas. Ayer entré en la página web, todas están agotadas. Lo que hace Nike en este caso es utilizar materiales de segunda mano reciclados para elaborar por completo este tipo de zapatillas. Las zapatillas no son baratas, la más barata creo que eran como 159 euros. El coste se incrementa, pero también el retorno es importante en estos casos. Adidas, un player que no juega tanto en el tema de las patentes, no al nivel de Nike, pero sí que está, al igual que Nike, tiene su propia línea de calzado reciclado o que utiliza plásticos que obtienen del mar, del reciclaje de aquellos de la recogida del mar, y por lo tanto también es verdad que tiene un alcance menor que Nike, pero Adidas también, como todos los grandes, están jugando en esta liga. Y por último quería comentar dos casos españoles que conozco varios por mi trabajo, pero en este caso este es muy curioso, que es Piñatex, de una consultora de temas de cuero y de pieles en Filipinas, Carmen Hijosa, que llegó a una patente, a solicitar una patente que consiste en la utilización de las fibras de las hojas de la piña, que por medio de un tratamiento junto a la adición de algún material más, pues ha logrado tener lo que es un cuero vegetal de una calidad fantástica, la verdad. Yo he visto algún ejemplo en prendas de ropa y en calzado, y tiene una calidad y una textura similar al cuero, y ya lo está licenciando, por ejemplo, a grandes compañías del sector. Hugo Boss, por ejemplo, aquí podéis tener la línea Nature de Hugo Boss, pues está basada en la utilización de este nuevo material. O sea que es muy rentable la sostenibilidad si innovamos y protegemos. Puma, Camper están utilizando Piñatex también. No sé si he ido muy rápido, pero bueno, es un informe que, como decía, podéis descargar dentro de nuestra página web o pedirlo a EC, porque también lo tienen. Y por último, lo que quería cerrar, como ya he hablado de la inteligencia tecnológica como herramienta a la hora de establecer una estrategia de negocio, la pata que viene quizá después, o el paso posterior a una buena estrategia de inteligencia tecnológica sería la propiedad industrial. Lo hablábamos sobre el precio, sobre la calidad, sobre la innovación dentro del sector. ¿Cuál es la diferencia entre el valor de una zapatilla que no llega a $20, que es simple, sencilla, que podemos encontrar en cualquier zapatería, y una zapatilla de Nike, por ejemplo, que se pueda vender a $220? Pues bueno, el secreto de todo esto es toda la innovación que lleva recogida la zapatilla dentro de sí misma, ¿no? Pero es que dentro de la propiedad industrial existen diversas modalidades que protegen diversos campos de innovación o de exclusividad que te otorga, por ejemplo, una marca o un diseño. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que existe un diseño industrial, la protección, ahora lo veremos, de las formas externas de la zapatilla, lo que le da un atractivo por el que el consumidor está dispuesto a pagar más. Por ejemplo, la técnica de producción del plástico que forma las suelas
es una patente de Nike y por lo tanto nadie más en el mercado puede utilizarla. Le da una serie de ventajas a la suela, a la zapatilla, por lo tanto un valor añadido al producto y por lo tanto a su precio. Secreto industrial, veremos lo que es el secreto industrial. Últimamente está muy en boga. Aquello que no es patentable o aquello que podemos mantener en secreto tiene un valor y tiene un valor dentro de la compañía, puede ser protegido como un secreto industrial. Pues el elemento con el que fijan las suelas es un secreto industrial de Nike. No es una patente que todo el mundo sabe cómo es, aunque no lo puede utilizar. Es un secreto que ellos mantienen en secreto y por esa misma razón les da una ventaja competitiva y por lo tanto nadie puede acceder a ello. Y quien lo pueda desvelar ilegalmente, por ejemplo un trabajador y demás, pues estaría perseguido por la ley. La marca, obviamente, que veremos también en su forma más básica, que es el signo característico de Nike, pero también puede ser la propia denominación y otras muchas patentes que pueda tener su marca. ¿Cómo contribuye o cómo la propiedad intelectual nos puede ayudar? ¿En qué fase dentro? Nosotros tendemos o dentro de nuestro objetivo es que las empresas, nuestros clientes, interioricen la necesidad de tener, por muy pequeña que sea, una política, un protocolo, una forma de pensar que te lleve a saber que tienes que gestionar y tienes que ser consciente de que la propiedad industrial puede ayudarte dentro de la empresa. En la propiedad industrial hemos hablado antes de la asesoría, donde puede estar perfectamente la inteligencia tecnológica, todo lo que es el paso previo para saber si un producto es novedoso, si existe una marca similar, todo esto está por ahí, pero a la hora de materializarlo en un registro, en la protección de la propiedad industrial, pues bueno, existen unas 4 o 5 en este caso principales modalidades que nos pueden ayudar a monopolizar de una forma práctica a materializar lo que hemos traído a través de la inteligencia tecnológica en cuanto a una tecnología o un producto, o incluso a nuestro departamento de marketing cuando nos da la idea o el naming de una posible marca. Modalidades, las patentes, las conocéis probablemente porque todo el mundo hemos lidiado con alguna patente. Hay noticias en la prensa constantemente sobre la infracción de una patente, sobre la patente de Apple, sus líos con Samsung. Todo esto sabemos más o menos que la patente es una invención que alguien monopoliza. Pues realmente es un acuerdo entre el Estado y entre el solicitante de esa patente, que a cambio de un monopolio por el que tú serás el único que puedas explotarla durante un tiempo determinado, que en todos los casos son 20 años, para los medicamentos puede ser algo más, y a cambio el titular va a tener una serie de obligaciones. La primera es sacarla, publicarla, pasarla a divulgarla para que dentro de 20 años, cuando expire esa patente, pues pueda pasar a dominio público y todo el mundo pueda aprovecharse de ese salto tecnológico. Pagar unas tasas, obviamente, y tenemos la obligación, como las marcas, de explotar la invención. En cuanto a los conceptos básicos, ya lo decía antes, hay patentes de producto, de procedimiento, y pueden ser perfeccionamientos. No tiene por qué ser una suela novedosa de la nada, sino por ejemplo, una ventaja técnica que podamos adquirir, podamos haber desarrollado dentro de cualquiera de nuestros productos. Es una solución técnica a un problema técnico que ya existe. Eso es una patente. Y los requisitos legales para que se puedan proteger algo como una patente, un producto o un procedimiento, es que sea novedoso, que no haya nada idéntico que esté comprendido en el estado de técnica anterior, haya una actividad inventiva. No puede ser algo tan obvio que cualquiera pueda ver que se podía haber desarrollado, sino que un experto en la materia tuvo que hacer un esfuerzo para
para poder llegar a esa conclusión, a esa solución, a ese problema técnico. Aplicación industrial, obviamente todo aquello que no se pueda aplicar a la industria pues no puede ser patentable, y luego esto es algo mucho más a la hora de solicitarlo, que tenga suficiencia descriptiva, es decir, que alguien lo pueda leer, lo pueda reproducir y tenga un carácter técnico o un efecto técnico. Esto lo hablamos, por ejemplo, por el software. El software no puede ser patentable, pero sí un aparato que al final que esté controlado por un software y de ese control del software se obtenga un resultado tangible o técnico. Ventajas. Pueden ser ofensivas las patentes. Las podemos utilizar para que si tenemos una patente, aquel competidor que la esté utilizando podamos atacarle. Defensivo, es decir, oye, voy a solicitar esto antes de que alguien pueda llegar a la misma conclusión, patentarla y nos pueda atacar a nosotros. Existen un montón de patentes defensivas que no son utilizadas en la práctica, pero únicamente sirven para defenderse de posibles ataques de un tercero. Poder negociador a la hora de vender una empresa, a la hora de vender un producto, si es patentado, ese valor añadido que da la patente de la exclusividad, pues nos va a dar una posición mucho más fuerte dentro de una negociación. Y luego, finalmente, que tampoco es desdeñable, es la imagen. En ferias como esta no me he dado la oportunidad de verlo, pero en muchos casos podéis ver patente concedida o producto patentado o patente pendiente, o todo esto, independientemente de la validez que pueda tener una patente o su fortaleza, porque puede ser una patente muy débil que al final pueda ser impugnada y demás, muestra una imagen de poderío, ¿no?, dentro de la empresa, de tecnológica, un valor hacia el cliente sobre otras empresas que no tienen patentes. Esto es puro marketing, pero funciona. Los diseños industriales, muy importantes en el sector del calzado. El diseño industrial no es más que proteger una apariencia novedosa por sus líneas, por su contorno, no por sus materiales, porque eso no importa, sino por sus colores de un producto, independientemente de su función técnica. Lo que es la presentación de un producto muchas veces es que sea más o menos aparente, más o menos bonito, puede determinar la elección de compra de un consumidor, y por lo tanto, bueno, aquí lo pongo como ejemplo, el típico chocolate Toblerone es de la misma calidad o peor probablemente que otros chocolates, pero ese diseño pirámide con el color dorado, amarillo y demás, pues probablemente le otorgue, o los propios huevos de Ferrero, los huevos Kinder y demás, esa apariencia protegida como un diseño. Por lo tanto, el monopolio sobre esa forma externa pues puede determinar que un niño o una persona cualquiera pueda elegir ese chocolate sobre los demás. Tiene una protección limitada también en el tiempo, como las patentes, hasta 25 años, renovables por periodos de 5 años. También existe una protección para el diseño que no se protege durante 3 años, aunque es menos efectiva. Pero bueno, en cualquier caso, siempre recomendamos el registro de los diseños para aquellos productos que puedan perdurar en el mercado más de 2 o 3 años y su aspecto novedoso determine, como decía, pues el valor del propio producto. Tienen que ser también, y esto es importante a la hora en un sector como el de los componentes del calzado, los diseños tienen que ser visibles o accesibles en su uso normal. Por lo tanto, una pieza interna dentro de una suela pues no sería protegible como un diseño industrial. Existen otras formas de protección, pero no como un diseño industrial. Y las marcas, obviamente, aquí estamos rodeados de marcas. Todas las empresas conocéis cuál es el valor de vuestra propia marca, es de lo que va a condensar un poco vuestro reconocimiento y el trabajo de muchos años que metéis dentro de la marca. Pero ya no existen únicamente aquellos signos tradicionales, como puede ser una denominación o un logotipo cualquiera.
Existen muchas más formas de proteger una marca, o al menos tipos de marcas, pueden ser las tridimensionales. Estamos viendo, por ejemplo, estos candaditos que son adornos o fornituras para calzado, por ejemplo. Son marcas tridimensionales. El propio tacón puede ser una marca tridimensional si tiene una distintividad que puede hacer que un consumidor pueda ver en eso el origen empresarial de una empresa. No cualquier tacón puede ser una marca, pero sí un tacón, aquí no se ve con claridad, pero es un tacón un poco con una serie de brocados o de adornos y demás, que puede ser una marca tridimensional, y de hecho lo es, está registrada como marca de la Unión Europea. Las sonoras, no tanto en este sector, pero en muchos sectores la marca sonora es muy importante. En el sector de la alimentación, que si tecnológico, la melodía de Nokia o la canción del Colacao o el jingle de Mercadona cuando llegas a comprar, eso es una marca, y por lo tanto puede ser registrado como esto. Marcas multimedia, hologramas, no olfativas, es verdad que muy pocas, pero ya empiezan a aceptarse por parte de las oficinas de propiedad industrial las marcas olfativas. Pensemos en una suela o en una lengüeta o en un adorno que tenga un olor característico que todo el mundo reconozca como proveniente de vuestra empresa. Pues eso puede ser una marca, podría llegar a ser una marca. Es difícil, pero es así. Las marcas de posición son muy comunes ya en el sector del calzado, que no es más que la forma del adorno, en casos son letras, en otros casos son tiras como las de Adidas, por ejemplo, y que protegen la especial posición donde van adheridas dentro de una zapatilla. No todas pueden serlo, no pueden ser formas básicas. En el caso de las formas básicas se requeriría que esa forma básica ya sea tan conocida, por ejemplo, como la de Múnich, aquí, que el consumidor ya a simple vista ya asociara eso con una marca. Pero bueno, son una marca y por lo tanto pues podríamos ver la posibilidad de que accediera cualquier marca de posición al registro. Un poco viene de esto, la distintividad es el concepto clave de las marcas. No puede ser marca cualquier palabra, no puede ser marcas por supuesto signos que designen la calidad de un producto o que describan al producto, pero sí ya, y aquí hay una especie de camino hacia las marcas desde lo más débil o que no puede ser registrado como marca, como decía, que son marcas genéricas, a las marcas más fuertes. Las marcas más fuertes serán aquellas que tienen elementos de fantasía y elementos arbitrarios que no tienen nada que ver con los productos o servicios que protegen, son inventadas, son apellidos, y que a priori eso sí que puede ser una marca fuerte. Marcas menos fuertes podrían ser las que están compuestas por dos elementos que sugieren, por ejemplo, aquí lo digo, por ejemplo, Coppertone, por ejemplo, pues tono cobre, tono cobrizo, pues bueno, podría ser una marca, pero obviamente no podremos impedir que un tercero utilice el tono para designar una marca que pueda tener un color determinado o productos que tengan cobre que utilicen la palabra copper. Esto es lo que llamamos marcas sugestivas, que son menos fuertes que las marcas arbitrarias. Obviamente las descriptivas no podrían llegar en la mayoría de los casos y las genéricas pues nunca. Por último, los derechos de autor los menciona aquí como otra modalidad de protección de la propiedad intelectual. Es en realidad propiedad intelectual, no industrial, y sirven sobre todo para temas, por resumir, unos temas muy artísticos, temas con una originalidad determinada que en muy pocos casos, por su aplicación industrial, podría cubrir este derecho algo relacionado con el calzado. Si, por ejemplo, si quisiéramos imprimir una suela o el forro externo de un calzado con la impresión, por ejemplo, de una obra de arte, esa obra de arte sí que tendría, en cierta manera, la protección como derechos de autor o copyright, pero no es algo que en el sector del calzado nos pueda servir. Y por último, quería hablar del secreto empresarial, que ya lo he comentado antes. ¿Qué es el secreto empresarial? Es
cualquier información que tenga la empresa que podáis considerar o que tenga un valor en el mercado. Es que puede ser un listado de clientes, puede ser, por ejemplo, esa fórmula que tenéis que no queréis patentar porque solo la conocéis vosotros desde hace 40 años y patentarla pues tendría una serie de inconvenientes, que es ponerla a disposición de un tercero, aunque te dé un monopolio durante un tiempo. Toda esa información valiosa, siempre que cumpla alguna serie de requisitos, que es que tenga un valor económico, que sea secreta, obviamente no la puede conocer todo el mundo dentro de la empresa, y encima la tengáis identificada, es decir, sabemos qué es lo que es realmente y que hemos incluido una serie de medidas para protegerla. No vale que la fórmula para pegar por ejemplo, para pegar una suela dentro del calzado que conocéis de generación en generación dentro de vuestra compañía, la tengáis expuesta en la oficina de dirección, enmarcada y demás. Eso no valdría. Es una información que tenéis que mantener secreta y con unas medidas razonables. Pueden ser técnicas, es decir, las tengáis con una contraseña dentro del ordenador, dentro de una caja fuerte, las tengáis protegida porque tenéis la mitad del documento la tiene una persona y luego la tiene otra. Todas esas medidas un poco de película son las que se exigen para que nosotros podamos proteger un secreto empresarial. Una vez protegido el secreto empresarial, podríamos tomar medidas, por ejemplo, contra ese trabajador que se ha ido de la empresa y se ha llevado esa información del listado de clientes, que era una información secreta, como secreto empresarial, a la competencia. Con esas medidas de protección, que en esas medidas de protección se incluyen contratos con trabajadores, cláusulas en los contratos de trabajo, cláusulas con la dirección, todo esto forma lo que es el secreto empresarial. La fórmula de la Coca-Cola es el clásico ejemplo que se pone, ¿no? Fórmula la conocen 3 personas dentro de Coca-Cola, que está en Atlanta, en una caja fuerte y demás. Es un poco película de James Bond, pero en realidad es un secreto empresarial y tiene un valor económico tan grande como pueda tener una patente. En muchos casos es lo que soporta o lo que sostiene una compañía como Coca-Cola, y por lo tanto os animo a que si tenéis algún tipo de información de ese tipo, la protejáis, tomáis las medidas, porque tiene un valor tan importante como lo puede ser una patente. ¿Qué es lo que no puede ser? Pues no podría ser, por razones obvias, algo que por ingeniería inversa se pudiera decir. Si yo cogiera esa fórmula del pegamento para pegar esa suela al calzado y lo metiera dentro de un analizador, se lo diera a un laboratorio y en 2 días me dijera que eso se compone, el 30% es petróleo de no sé qué y tal, pues eso no sería secreto, porque cualquiera podía ver o puede desvelar lo que es. O sea, todo lo que tiene ingeniería inversa pero es novedoso dentro de vuestra compañía y os da un valor, la recomendación sería por la vía del patente. Pero si es indescifrable a primera vista o por ingeniería inversa, mejor dicho, y tiene un valor y queréis mantenerlo, puede ser perfectamente protegido como un secreto empresarial. Las diferencias con las patentes, ya lo decía, pues dentro de una patente también podemos tener secretos empresariales que incluyan esa patente. Una patente, por ejemplo, como decía, de un aparato donde los materiales de ese aparato sí que sean secretos, por ejemplo, podría combinar esa protección del aparato como una patente porque da una ventaja técnica, y el del secreto empresarial de los materiales de dicho. Por último, redondeando un poco el ciclo de la propiedad industrial, importancia de la explotación, no solo de la protección, la explotación. La explotación no solo son las ventas de ese producto o de las ventas que produce ese procedimiento que hemos innovado con una patente y demás y hemos protegido. La explotación sirve, por ejemplo, para valorar esas patentes o esa propiedad industrial, porque no solo se valoran patentes, marcas y demás, en procesos de adquisiciones y fusiones. Yo pongo sobre la mesa el valor de mis patentes, de mi marca y demás, a la hora de negociar una fusión con otra empresa. Las licencias,
¿cuánto vale que yo te licencie a ti esto? Pues tiene un valor económico muy importante, y por medio de informes de royalties que empresas como la nuestra hace y demás, podemos valorar, oye, que tú utilices mi patente o mi diseño, vamos a valorarlo, vamos a obtener una licencia, un royalty a cambio de una licencia exclusiva o no exclusiva que yo te pueda dar. Y luego a la hora de desarrollo tecnológico, cuando estamos en cooperación con otras empresas o con otras entidades, podemos poner nuestra propiedad industrial en valor para poder transferirla finalmente al mercado, que es lo que queremos, que toda esa inversión en la propiedad industrial nos retorne de alguna manera económicamente. En definitiva, y para acabar, suena un poco a 3 mandamientos, pero es importante saber que hay que innovar para sobrevivir. Lo hemos visto en el informe de tendencias del sector del calzado en cuanto a sostenibilidad. Proteger para competir. El monopolio es lo que te hará que el retorno de esa inversión en la protección pues te llegue, y de una forma mucho más concentrada que sin protegerlo. Y finalmente, gestionar para liderar. Cualquier gestión de la propiedad industrial es fundamental a la hora de incorporarla a la estrategia de una empresa. Nada más, disculpad un poco si he ido un poco rápido. El informe, como decía, lo tenéis en AEC, lo tenéis en Clarke Modet, y muchas gracias, y estoy abierto si tenéis alguna pregunta o queréis que tratemos algún tema en concreto, lo podemos ver, y si no, pues nada, agradeceros la presencia aquí. Gracias.